Y como les dije, vamos a ver dos videos. Uno de ellos, un ejemplo de un servicio de taller mecánico, la explicación que da el ponente de cómo armar el Product Backlog, ¿ok? Y el otro video es de cómo desarrollar un sprint, con un ejemplo de ventas. El segundo video sí es largo, es cerca de 1 hora, entonces vamos a verlo solamente hasta donde lleguemos y después ustedes lo continúan, ¿no? La intención es prenderle un poquito la chispa en el interés de ese video para que ustedes puedan continuar viéndolo. Entonces vamos a presentar ese video, el primero. Acá está, el número 7 que está en misceláneas, ¿no? Ejemplo de taller mecánico, el Product Backlog. Ok, entonces vamos a ver este video. Vamos a ver un ejemplo, un ejercicio de un sistema de atención de servicios mecánicos, ¿ya? Lo voy a leer. Dice, el taller de mecánica automotriz ZZ para la atención a sus clientes requiere de un sistema de información que cumpla con los siguientes procesos. Cuando un cliente llega al taller, la movilidad es inspeccionada por el jefe técnico, el cual llena un formulario con las características técnicas del auto, los datos del propietario y las fallas detectadas en el vehículo. Una copia del formulario se entrega a recepción del vehículo y el original al equipo de mantenimiento asignado. De acuerdo a la disponibilidad de tiempo, el vehículo es asignado a uno de los 5 equipos que existen de mantenimiento. El responsable del equipo de mantenimiento traslada el vehículo al área correspondiente de trabajo. El equipo de mantenimiento procede al diagnóstico y reparación de la movilidad. En caso de que se detecte la necesidad de cambiar repuestos, el responsable indica a recepción las partes que son necesarias de cambiar. El responsable de recepción comunica vía telefónica al propietario del vehículo las piezas que se requieren, dando la opción también de que el taller incluya los repuestos como parte del trabajo. Si el propietario decide hacer la compra de los repuestos, estos una vez recibidos son entregados al equipo de mantenimiento. Si el propietario decide que el taller compre los repuestos, entonces se envía la compra de los repuestos y el costo de los mismos es incluido por el responsable de recepción en un formulario de repuestos utilizados. Una vez concluido el trabajo, el responsable del equipo de mantenimiento completa un formulario de trabajo realizado en el que registra el trabajo de reparación realizado, los insumos y materiales empleados con sus respectivas cantidades y el tiempo empleado en el trabajo. Ingeniero, pero no escucho nada. Este formulario es entregado al jefe técnico que completa los precios correspondientes. ¿Cómo dice? ¿Aló? Sí se ¿Aló? escucha, solo es por el lag, nada más. ¿Pero se escucha? Sí, Sí, se escucha. profesor, sí se escucha. Ok, listo, continuamos. De cada ítem del formulario de acuerdo a la tabla de precios de atención vigentes. Este formulario es entregado a recepción, quien completa los precios de mantenimiento con los costos de los repuestos utilizados en caso de existir. El responsable de recepción comunica al propietario que su movilidad está lista y el costo del trabajo realizado. El propietario, al momento de recoger su vehículo, cancela el monto total del trabajo recibiendo la factura con todo el detalle de sección caja. ¿Alguno de ustedes se ha hecho hacer un mantenimiento en inglés? Así ustedes más o menos deben de tener más en su cabeza el tema del proceso que han automatizado, ¿no? Normalmente uno no pide que describa cómo se lleva a cabo todo ese proceso, pero de esta manera también ustedes deben de verlo para después tratar de llevarlo a un sistema de información para poder construirlo.
Cruz, por ejemplo. ¿Sí? Es así, ¿no? Ese es el procedimiento. En Toyosa es igualito también, ¿no? Hay equipos de mantenimiento. Entonces vamos a ver cómo definimos su Product Backlog. ¿Ya? El Product Backlog inicial. ¿Ya? Aquí, como es un sistema relativamente chico, lo puedo colocar un número de ese tipo y después lo voy a hacer en el segundo paso, la identificación ya por su área. ¿Ya? Aquí es para fines solamente de orden, para ver cuántos requerimientos tengo. Ok, entonces, ¿qué requerimientos tengo? ¿Qué requerimientos funcionales tengo? Por ejemplo, actualizar los datos de la movilidad. O sea, quiero tener los datos de las movilidades. Actualizar los datos del propietario cliente. ¿No? ¿Por qué? Porque un cliente puede tener varios autos. O un cliente puede ser una empresa también, que tiene varios autos, ¿no? Ok. Recepcionar el ingreso de movilidad al taller con orden de mantenimiento. Entonces vamos a hacer de que el sistema registre eso. Siguiente. Asignar movilidad a equipo de mantenimiento. Pero para hacer eso tengo otro requerimiento que es controlar la carga de trabajo de los equipos de mantenimiento. O sea, yo tengo en recepción tengo que saber qué equipo está ahorita disponible o qué equipo ya va a terminar de hacer un trabajo, ¿no? Para no sobrecargar a uno solo. Vamos a hacer el registro del diagnóstico que se está haciendo en la movilidad. ¿Qué cosas están mal? Vamos a registrar los requerimientos de repuestos. Vamos a poder emitir ese reporte de requerimiento de repuestos. ¿Para qué? Para el caso en que si el usuario quiere comprar él los repuestos, le damos el detalle de los repuestos que tiene que comprar con código de parte, número de parte, etcétera. Cosa de que con eso vaya a comprar, ¿no? Vamos a poder hacer la actualización del trabajo de mantenimiento realizado en el vehículo. Registrar los insumos y materiales utilizados en el mantenimiento del vehículo. Aquí normalmente lo que se hace es, se han utilizado guaipe, gasolina, diésel, grasa, desengrasante, o sea, qué cosas han utilizado para el trabajo de mantenimiento, ¿no? Registrar el tiempo empleado en el mantenimiento del vehículo, o sea, qué tiempo se ha trabajado, porque de acuerdo a eso también se hace el cálculo de costo. Disponer de lista de insumos, materiales y tareas de mantenimiento con sus respectivos precios. Esto es un requerimiento que se va a afectar a todos los trabajos de mantenimiento. O sea, tengo que tener una lista de todos los insumos, cuánto cobramos por el guaipe, cuánto por litro de gasolina, cuánto por desengrasante, qué sé yo. ¿No? Bien. Vamos a poder registrar los precios de insumos, materiales y trabajo en el mantenimiento del vehículo. O sea, para cada auto, qué cosas hemos utilizado, qué insumos, qué materiales, etcétera. Vamos a actualizar los precios de repuestos usados en el mantenimiento si corresponde. O sea, si el taller va a comprar los repuestos o tiene los repuestos, ¿cuánto cuestan esos repuestos? Por ejemplo, los de Imcruz. Para los que tienen, digamos, un auto Suzuki, yo tenía una vagoneta, una vagoneta Suzuki, un Gran Vitara, y por un accidente que tuve al viajar, se me arruinó la dirección hidráulica. Y en el único lugar donde había la bendita dirección hidráulica era en Imcruz. En ninguna otra parte había para vender. Entonces, ñatos también tienen productos que son muy de ellos, ¿no? Entonces te cobran lo que les da la gana. Costaba $1,500. Un desastre, ¿no? Pero bueno, ya no me quejaré. Luego, tenemos que registrar el pago del servicio por parte del propietario, ¿no? O sea, hay que registrar eso.
Emitir reporte detallado del mantenimiento realizado al vehículo para el propietario. Eso es su historial de mantenimiento, ¿no? Es su historial de mantenimiento. Vamos a emitir la factura al propietario. Vamos a registrar la salida de movilidad del taller, en el que nosotros estemos indicando de que todo está conforme, y normalmente es un formulario en el que se revisa nuevamente el auto y se le hace firmar de que está recibiendo todo ok, ¿no? El propietario. Vamos a poder hacer emisión de reportes de mantenimientos realizados para la gerencia, ¿no? Qué mantenimientos se han hecho, cuántos mantenimientos, qué cosa, o sea, todo ese detalle. Emitir reportes de ingresos por mantenimientos realizados también para la gerencia. Y disponer de información de los equipos de mantenimiento. O sea, también yo quiero llevar un control, el equipo 1, o quiénes son, fulano, 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 fulano. El equipo 2, fulano, 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 así, llevar un control de los equipos de mantenimiento. Listo. Esos son los requerimientos, si se dan cuenta, que los hemos descrito como requerimientos funcionales, que quiero que haga el sistema. Vamos a ver ahora los otros pasos. Aquí yo le estoy poniendo ya los identificadores con su respectiva fuente. R de recepción, T del taller, ¿no? Entonces le voy asignando a cada requerimiento su identificador, y aquí ya lo hemos ordenado por prioridad. Entonces, además de haberle puesto su identificador a cada requerimiento, que es lo mismo que hemos visto en el anterior lado, ya le ponemos su prioridad. O sea, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Por ejemplo, disponer de la lista de insumos, materiales y tareas de mantenimiento con sus respectivos precios, es lo primero que vamos a hacer en el taller. Es lo primero. Es lo primero que vamos a parametrizar. Disponer de información de los equipos de mantenimiento, segunda prioridad. Actualizar los datos de movilidad, ya, vamos a hacer un programa que ya teniendo esto, nosotros podamos registrar datos de las movilidades. Los datos del cliente, y así, le vamos dando una prioridad a cada uno de los requerimientos, ¿no? Entonces aquí ya tengo identificado, aquí, el identificador de cada requerimiento con su prioridad, y esta parte ya está ordenadito, ¿no? Ya está ordenadito. Ok, hasta ahí es la primera parte. Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? La estimación de esfuerzos. He puesto, digamos, aquí valores muy genéricos, considerando un lenguaje. Miren, en esta tabla, él está haciendo su Product Backlog. Bueno, está utilizando unos identificadores, pero ya ha hecho la priorización de los ítems del Product Backlog. Bueno, ha priorizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como también ustedes pueden priorizar por crítico, alta, media o baja. Esa prioridad, acuérdense que es según Moscot, ¿no? Y el Product Owner tiene que decir cuál es la prioridad que van a tener esos ítems en el Product Backlog para poder ir comprometiéndolos con los equipos en cada sprint. En la segunda columna está haciendo la estimación de esfuerzo. Acuérdense que las historias de usuario que ya están definidas, están refinadas, se hace su estimación de esfuerzo utilizando puntos de historia, ¿no? Y una vez que ya tienen esta estimación, según la prioridad que le está dando el Product Owner, se va a decidir en qué sprint va a ir, en el sprint 1, en el sprint 2, en el sprint 3, según el valor que le dan las historias de usuario al negocio. Entonces, eso es lo que está haciendo. Se los estoy diciendo para que lo vean de manera similar a las plantillas que nosotros utilizamos para el Product Backlog, primero para las épicas con historias de usuario y después las historias de usuario con sus tareas, ¿no? De repente, no sé si en este video él va a llegar a tareas, pero está hablando desde el punto de vista de historias de usuario. Entonces ahorita va a estimar el esfuerzo por historias de usuario y las va a definir en qué sprint backlog van a ir. Como PHP, digamos, ¿no? ¿Qué
¿Qué tiempo me tomaría hacer un programa para disponer de la lista de insumos, materiales y tareas de mantenimiento con sus respectivos precios? Primero tengo que clasificar, ¿no? Esto, entonces hacer un clasificador, y todo eso me va a tomar más o menos una estimación de tiempo de 5 días. ¿Ya? Disponer de información de los equipos de mantenimiento. Ojo, él está estimando en días. Nosotros hemos visto en el curso punto de historia. Después, cuando se dividen las historias en tareas, hacemos las estimaciones en horas hombre, ¿no? Y cuando se hacen esas estimaciones, podemos identificar a veces tareas que ya existen, se reutilizan, entonces, o están duplicadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso le digo, hay que hacerle la similitud. Acá lo que voy es, me interesa a mí que ustedes vean cómo él de un enunciado, de un proceso de taller mecánico, ha identificado las historias de usuario o las funcionalidades que quiere para la aplicación, ¿no? Eso es lo que un poquito más me interesa. La priorización lo he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero nosotros deberíamos utilizar Moscot, crítico, alto, medio, bajo. Las estimaciones lo vamos a hacer, lo estamos haciendo nosotros en punto de historia. Ojo, es muy diferente punto de historia de horas hombre. Punto de historia son para las historias de usuario y horas hombres son cuando ya tenemos tareas. Y después la definimos en qué sprint van a ir. 4 días. Ahora, aquí quiero hacer énfasis en algo. Cuando estamos haciendo la estimación de esfuerzo, cuando se hace la estimación de esfuerzo, no se considera solamente tiempo de codificación. Es todo. Análisis, diseño, codificación y pruebas de esa funcionalidad. ¿Ya? No es solo tiempo de codificación pura. Porque a mí me van a dar una tarea, por ejemplo, disponer de información de los equipos de mantenimiento. Ese es el requerimiento que a mí como programador me dan. Entonces yo tengo que ver qué datos voy a hacer. Entonces analizo qué datos. Estos datos, nombre del equipo, de las personas, su cargo, qué especialidad tiene, etcétera. Todo eso, macanudo. Tengo los datos, analizo qué información se va a meter. Diseño la pantallita. ¿Cómo va a ser la pantalla? Arribita el responsable del equipo, el equipo, cómo voy a colocar sus especialidades, si va a ser un combo box o va a ser un texto libre, cómo voy a hacer. Entonces todo eso analizo y eso ya lo diseño el prototipo de pantalla, eso me toma tiempo. Voy a ir donde el usuario y le voy a decir, ¿está bien así? ¿Quiere que así sea? Sí, está perfecto. O de repente me va a decir, no, esto no, le cambiaremos esto un poquito más grande, o esto que sea de texto libre, no que no estemos eligiendo. Macanudo. Entonces es una etapa de diseño. Una vez que ya está aprobado el diseño, ¿qué hago? No programo. Defino la base de datos, la tabla, dónde se va a guardar, cómo se va a llamar esa tabla, qué atributos va a tener, cuál va a ser la llave, si va a ser numérico, alfanumérico, carácter, cuántos caracteres, si va a ser bar, char. Defino la base de datos. Una vez que ya tengo el prototipo, el diseño de la interfaz, ya tengo mi base de datos, mi tabla, recién empiezo a programar. Empiezo a programar y termino de programar, tengo que hacerle pruebas, meter datos, hacer pruebas unitarias, pruebas de funcionalidad. O sea, el tiempo de estimación de esfuerzo es todo. Análisis, diseño, programación, pruebas. No es solamente codificación. ¿Ya? Ok. Bien, entonces así vamos haciendo las estimaciones de esfuerzo de cada uno de los requerimientos. Aquí vemos 4 días, 3 días, 2 días. Por ejemplo, asignar la movilidad a un equipo de mantenimiento le vamos a tomar 2 días. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es relativamente simple, ¿no? 2 días. Y así. Ahora,
Cuando yo hago la estimación del sprint, más o menos voy fijándome periodos de 15 días, ¿no? 15 a 20 días. Entonces yo sumo esto y digo, a ver, 5 más 4, 9, 13, 17, 21, 24, 26, ¿no? Hasta aquí. ¿Ya? Ahora, la definición del corte de sprint, eso vamos a explicar cómo se hace. Cuando yo estoy haciendo el corte del sprint, digamos 15 a 20 días, son tiempos referenciales. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. Digamos que yo tengo mi requerimiento hasta aquí, un requerimiento que yo quiero ver si va a entrar o no va a entrar en el primer sprint o lo vamos a pasar al segundo sprint. ¿Qué es lo que hacemos? Analizamos. Si digamos con el corte me viene hasta 24, digamos, ¿no? Hasta aquí es 24, tomando en cuenta hasta aquí son 24 días. 24. Yo tengo que analizarlo, o sea, no se hace un corte a rajatabla, no se dice, no, 20 nomás tiene que ser. Yo tengo que analizar, ¿este requerimiento conviene que lo coloque en el primer sprint o lo puedo dejar en el segundo sprint? Entonces, yo analizo junto con el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo me dice, no, hay que hacerlo en el primer sprint porque es parte de la parametrización. Haya macanudo, entonces yo lo puedo colocar como parte de la parametrización o del primer sprint. ¿Ya? Algunos equipos de desarrollo hacen cortes tácitos. 15 días, o sea, donde llega 15 días, no importa que lo de abajito esté vinculado al anterior, 15 días, ya, ahí lo cortan. No es tan así. Hay que analizar para ver si ese requerimiento conviene tenerlo en el sprint anterior o mantenerlo en el sprint siguiente. ¿Ya? Es una cuestión de análisis, hay que analizar. No es tan tácito de cortar una cosa en un determinado número de días. Entonces, ahí vamos haciendo los cortes de sprint de acuerdo también al número de personas que tenemos en el equipo de desarrollo. Esto está muy relacionado a cuántos programadores tengo. ¿A ver? Entonces, vamos haciendo el corte y yo puedo decir, como en este ejemplo, que voy a tener 3 iteraciones, ¿no? Una iteración 1 de más o menos 20 y pico días, otra iteración, ¿no? Si se fijan, el corte que estoy haciendo, asignar movilidad a equipo de mantenimiento, hasta ahí, hasta donde está el requerimiento de prioridad 7, hasta ahí lo manejamos como primera iteración, porque son datos de parametrización. Ya cuando hacemos el registro del diagnóstico, es cuando el equipo de mantenimiento ya ha hecho el trabajo. Entonces, esta primera parte va a ser pura parametrización, ¿no? Ok. Entonces, esa es la manera, digamos, en la que yo voy indicando cómo vamos a hacer los cortes de los sprints. Ahora, algo que les decía, cuando hacemos nosotros definición de sprints en un proyecto, debería ser más o menos entre 3 a 4 sprints máximo. Un proyecto ágil no debería pasar de 4 sprints. Porque eso significa que más o menos son 4 meses, 4 a 5 meses. Y más de ese tiempo ya es pesado. O sea, tener un producto terminado en más de ese tiempo ya es pesado, ¿no? Vamos a ver este paso 7 más. Y aquí se van a fijar cómo es que coloco las referencias de las pruebas, ¿no? Por ejemplo, disponer de lista de insumos de materiales y tareas de mantenimiento con respectivos precios. Este era el requerimiento. Su prioridad, su estimación de esfuerzo, en qué sprint está. ¿Cómo vamos a probar eso? Vamos a ingresar la lista actual de precios del taller, pues. En nuestro caso utilizamos la plantilla de pruebas de aceptación de historias de usuario. Entonces el tester
tiene que ver qué necesita como información previa o registros previos para poder hacer la prueba de este requerimiento, disponer de lista de insumos, materiales y tareas, ¿no? Entonces, esto de aquí, en realidad aquí el ponente lo está haciendo de una manera bastante sencilla, ¿no? En un Excel simple, pero nosotros tenemos una metodología con sus plantillas y que lo podemos hacer utilizando la herramienta Jira o Azure DevOps. Entonces, el tester tiene que tener cuidado al momento de hacer su prueba de aceptación por historia de usuario, ¿no? Los escenarios a probar, escenarios positivos, escenarios negativos, algunas notas para validar las pruebas. Esto en realidad podría estar en los criterios de aceptación de la historia de usuario, ¿no? Entonces, miren, más o menos de manera similar este ejemplo de cómo se crea el Product Backlog, pero no está utilizando las plantillas que nosotros tenemos de manera estandarizada y que lo podemos trabajar dentro de las herramientas de apoyo de gestión que estamos haciendo, ¿ok? Pero aquí esta persona que está poniendo pues tiene experiencia en desarrollo de software, de aplicaciones, y lo está explicando de esa manera. Pero aplica la agilidad, aplica Scrum. Es la mejor forma de probarlo. Si acepta y no falla nada, macanudo, ¿no? Y en la nota digo, ver Cardex de precios del taller. Listo. Estoy haciendo un link, estoy haciendo una referencia a un documento. ¿Ya? Si no hay, no se pone. Pero en las pruebas casi siempre es recomendable colocar todas las pruebas que vas a hacer. Disponer de información de los equipos de mantenimiento. ¿Cuál va a ser la prueba? Registrar los datos del personal de cada equipo. Si logra grabar todos los equipos y no pasa nada, no falla nada, está bien. ¿No es cierto? Ok, entonces esa es la manera donde nosotros vamos indicando las pruebas que tenemos que hacer a cada uno de los requerimientos, y si hay una referencia a algo, puedo también indicar eso en notas, ¿no? En notas. Bien. Ok, entonces acabamos de ver un ejemplo análogo, ¿no? A un Product Backlog, para que ustedes tengan en cuenta cuando lo van a ejecutar. Ahora vamos a ver el número 12. En la realidad este es un video ya más largo, pero vamos a ver hasta las 11 en punto, y de ahí lo corto y ustedes lo pueden continuar viendo en el minuto que se quedan, porque ya aquí vemos el sprint. Ya vimos el Product Backlog, ahora vamos a ver el sprint en un ejemplo de ventas. Que se lo llaman los famosos mock-ups. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, ingeniero. Aparte que hay pocos alumnos, están durmiendo. Bueno, pues. Durante el desarrollo del sprint, ¿qué es lo que hace cada programador? ¿Qué debería hacer cada programador? ¿No? Eso, si se van a dar cuenta y van a buscar en la bibliografía disponible, en PDFs, libros y demás, sorprendentemente nadie toca. Ojo, lo que está diciendo es muy cierto, ¿no? Te podemos encontrar libros de marcos de trabajo Scrum, de Kanban, de ingeniería de software, ¿no? De metodologías, pero hay cosas que en la práctica, en el campo, en la cancha, se aprenden. Y eso es lo que está diciendo él, ¿no? Esto en los libros no está. Entonces hay cosas que lo vamos a aprender en el campo, al momento que apliquemos la metodología, la ingeniería de software, la agilidad, Kanban, Scrum, etcétera, etcétera. Eso es muy cierto. ¿Qué hace el programador, el developer, una vez que le dan la tarea, ya tiene la tarea y se va a su escritorio? ¿Qué hace? O sea, ¿qué actividad, qué cosas debería hacer?
pareciera muy simple, ¿no? Es decir, no, pues, programa, ya, pero para programar, ¿qué hace? ¿Qué cosas complementa? ¿Qué cosas él define? ¿No? Entonces, aquí es donde incluso hay bibliografía en el que respalda que para la parte del trabajo de los developers critican mucho el hecho de que no hacen el manejo de ninguna documentación, porque no hay. Si se fijan en todas las herramientas que hemos visto, la planilla de seguimiento del sprint, por ejemplo, es numeritos nomás, ¿no? Registrar. El taskboard son fichitas, pero nada más, ¿no? O sea, después de eso no hay ninguna otra documentación ni nada que se diga en los libros sobre qué debe hacer en el desarrollo del sprint el programador. No hay. Es increíble, pero no se tiene, ¿no? una instructiva o un formato, algo que se diga esto es lo que debe hacer. Entonces eso es lo que quisiera que ahora discutamos un poco. Obviamente yo voy a darles mi punto de vista de lo que yo hago o de lo que yo hago con mi gente, para que después un poco por consenso vayamos viendo qué más o menos hacen cada uno de ustedes, porque muchos de ustedes ya están trabajando, ¿no?, en empresas de desarrollo. Entonces vamos a un poco enriquecernos entre nosotros de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? Ok. Entonces, a ver, hagan de cuenta que el programador le dice, esta es tu tarea, aquí está tu historia de usuario. Listo. ¿Qué hace el programador? ¿Qué debería hacer? Normalmente, ¿qué es lo que ustedes hacen en su trabajo normal? Un análisis de la tarea. Ya. Vamos a ir anotando. Análisis de la tarea. Para este análisis, obviamente, tú tienes como insumo la historia de usuario, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Ya, a ver, digamos que a vos te dan una tarea que, a ver, algo muy, para que todos entendamos. Estás haciendo una tarea que es el registro de los proveedores de materiales a la empresa. Entonces, analizas esa tarea, tienes la historia de usuario donde te describe cómo se hace la cosa. Listo, ¿qué más haces sobre eso? Identifico lo que debe tener un formulario, si es que es un formulario o si es que está haciendo algo sobre base de datos. Identifico si la tabla contiene todo lo que yo quiero para insertar esa información. Ya, entonces el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Definir los formularios, que en términos generales sería identificar las interfaces de usuario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Identificar o diseñar o como quieran identificar la interfaz de usuario. Que ahora le ponemos mucho el nombre de formulario, ¿no? No más. Ya, entonces cuando yo identifico la interfaz de usuario, aquí, ¿qué es en realidad lo que debería hacer? Identificar las entradas de datos, ¿no es cierto? Ya. Pero a eso, ¿cómo se le llama?
prototipo, o lo que muchos le llaman mockup. ¿Se fijan? Voy a dibujar el mockup, el prototipo. Entonces, para esto voy a utilizar prototipo. Que se lo llaman los famosos mockups, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Algunas veces en las historias ya vienen definidos los casos, o sea, no es Muy bien. necesario realizar esa tarea para Depende entonces de cómo te están mandando tu historia de usuario, macanudo. ¿No? Ok, entonces identificas la interfaz de usuario. Si no te están dando ese mockup, ese prototipo, bueno, entonces esto ya no lo haces. ¿Ya? Ok. ¿Qué más podemos hacer en esto? Si ese programa va a tener una salida, ¿qué tengo que identificar? La salida, el prototipo de la salida. Vamos a poner identificar prototipo de salida. Nuevamente, a lo que decías, puede ser que el prototipo de salida también te venga en la historia de usuario, puede ser. Pero si no te viene, entonces tú tienes que hacer tu prototipo de salida, o sea, un mockup de salida. ¿No es cierto? Ok. también podrían ser redirecciones, ¿no? Si estás trabajando sobre algo web, otro compañero está trabajando la parte de la salida, podría ser solamente una redirección a una página. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí nuevamente vamos a hacer un prototipo. Prototipos. Podemos también, lo que dices, analizar si ese programa va a tener una interfaz con otro programa, o sea, va a ser un link o una llamada a otro programa. ¿Ya? Podemos colocar eso, si el programa va a tener links o llamadas. A otro programa. Muy bien. ¿Qué más? No sé si sería importante tal vez ver si vamos a hacer una conexión directa hacia la base de datos, usar una API o usar un servicio web. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un análisis del modelo de datos. ¿Por qué? Porque en esa interfaz de usuario puede ser que haya datos que los vamos a traer de alguna tabla que ya está, ya existe. Y hay otros datos que los vamos a meter nosotros en ese programa, en ese formulario. ¿Lo ven? Ok. Entonces ahí yo hago un análisis del modelo de datos para ver qué datos son los que voy a traer de otro lado en modo input. ¿Y qué otros datos son los que yo estoy generando en mi programa? Son de output. Y si esos ya están definidos, ¿dónde voy a guardar? Entonces aquí en el análisis del modelo de datos voy a definir si voy a crear una nueva tabla o si esos atributos los voy a poner como parte de otra tabla que ya existe. ¿No es cierto? Entonces, acá yo defino primero si voy a crear una nueva tabla, o si voy a modificar una tabla que ya existe, donde esos atributos voy a tener que meterlo a esa tabla.
¿no? Bien. Sí. Previo a identificar el interfaz de usuario y demás, no debería haber una actividad de análisis para ver si se puede utilizar algo, porque lo que es un poco de desarrollo es que hay muchos frameworks ahora que manejan el tema de headers, por ejemplo, que te permiten utilizar ya algo Sí. desarrollado para quizás restar ciertos pasos que vienen después, o ciertas actividades que vienen después. Tú utilizar Stock. Y el punto óptimo de pedido también puede ser programado de acuerdo a periodos. ¿Almacenero? No. Bien uno debajo de otro. ¿Por qué? Porque muchas hojas, ¿no? Detallados. Este es para la gente que generalmente son transaccionales. Bueno, después del video continúa el ejemplo de ventas y también hace supervisación y lo va a separar en sprints. Entonces, terminen de ver ese ejemplo. Ok, son las 11, ya prácticamente estamos terminando la parte de teoría. Ya lo que queda solamente es netamente evaluaciones, exposiciones, trabajos. Entonces ya depende ya de ustedes el que puedan pues presentar lo mejor de su desempeño como equipo durante el curso. ¿Hay alguna pregunta final? ¿Hay alguna pregunta final? Todo claro, ingeniero. Ok, bien, entonces nos vemos, señores, el día martes. El día martes hay evaluación 4, acuérdense los 30 primeros minutos, y van a exponer el equipo 1 y el equipo 2. Que quede claro, equipo 1, equipo 2, exponen el día martes. ¿Ok? Nos vemos, señores. Hasta luego, buen fin de semana. Continúen Hola, con sus ingeniero. cursos, su trabajo de todos los cursos. Hola, Por ingeniero. favor, no se descuiden. Mañana votar tranquilos, por favor. Salven al país. Nos vemos. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego. Voy a falta cerrar la grabación.